Era el hijo de un multimillonario, criado en un lujo inimaginable. Su futuro era dirigir uno de los mayores imperios de la construcción del Medio Oriente. Podía tenerlo todo. Pero eligió otro camino, un camino de guerra, terror y yihad global. Como el joven que estudiaba economía y era aficionado del Arsenal de Londres, se convirtió en el arquitecto del atentado terrorista más mortífero de la historia, el 11 de septiembre. Esta es la historia de cómo Osama Bin Laden pasó de ser el heredero de una inmensa fortuna a convertirse en el hombre más buscado del planeta, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror, mientras su organización, Al-Qaeda, sembraba el miedo en todo el mundo. El hombre que pasó a la historia como Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957. Sobre su lugar de nacimiento hay controversia. Las organizaciones policiales internacionales consideraron durante años que había nacido en la ciudad de Jeddah, en el oeste de Arabia, pero ahora se acepta comúnmente que nació en la capital saudí, Riad. Su padre fue Muhammad bin Awad bin Laden, quien nació en Yemen en 1908. En su infancia, su familia emigró desde Yemen hacia el norte, a la costa del Mar Rojo en el oeste de Arabia, en una región que ahora forma parte de Arabia Saudita, pero que en ese momento era disputada entre el Imperio Otomano y la Casa Real de los Saud. En la década de 1930, se convirtió en un exitoso contratista de la construcción, trabajando para el primer gobernante de Arabia Saudita, Abdulaziz ibn Saud. Bajo el patrocinio de la familia real, la empresa que fundó, el Saudi Bin Laden Group, se convirtió en una compañía de construcción extremadamente exitosa y rica en el joven país, que se estaba transformando en el mayor exportador de petróleo del mundo. Fue una época de prosperidad para familias exitosas como los Bin Laden. La madre de Osama era Hamida Al-Attaz, nacida en Siria. Proveniente de una familia de exitosos agricultores de cítricos en la zona de la ciudad portuaria de Latakia. Se convirtió en la 10ª esposa de Muhammad en 1956, cuando se casó con el millonario de 48 años a la edad de solo 14 años. Un año después, nació Osama. Fue su único hijo. Y Muhammad y Hamida se separaron poco después. Esto ha llevado a especulaciones de que nunca estuvieron casados, y que Hamida fue solo una concubina de Muhammad por un corto tiempo. La juventud y crianza de Osama fueron privilegiadas. Para cuando nació, su padre era multimillonario, aunque su fortuna, ajustada a la actualidad, ascendería a miles de millones. Poco después del divorcio de sus padres, la madre de Osama se volvió a casar con un socio comercial de Muhammad Bin Laden, Muhammad Al-Attaz. Tuvieron 4 hijos, nacidos en la década de 1960, 3 niños y una niña. Osama fue enviado a vivir con ellos y creció en la casa de su madre y su padrastro, con varios hermanastros y hermanastras. Pero sería incorrecto suponer que estaba alejado de su padre. Muhammad Bin Laden jugó un papel importante en el desarrollo de su hijo, inculcándole gran parte de su fervor religioso conservador. A partir de 1968, Osama asistió a la escuela modelo Al-Tagher, una escuela secundaria en Jeddah. En 1971, tuvo una experiencia directa con el mundo occidental, cuando fue enviado a la Universidad de Oxford en el Reino Unido para un curso de inglés. Aparte de esto, se cree que en su infancia y adolescencia temprana, mostró algunas características típicas de los niños. Era un fanático del fútbol, seguidor del club de fútbol Arsenal, y mostraba interés por la historia militar. A pesar de que los años de juventud de Osama parecían normales, su origen estaba lejos de ser ordinario. Para la década de 1960, el Saudi Bin Laden Group era una de las corporaciones más importantes de todo el mundo árabe. Sus vínculos con la familia real saudí eran extremadamente extensos, y la compañía incluso obtuvo contratos para gestionar las reparaciones continuas de las mezquitas en las 2 ciudades más sagradas del mundo islámico, la Meca y Medina. En 1964,
la compañía recibió el contrato para refachadar la cúpula de la Roca, el lugar religioso musulmán más importante de Jerusalén. Para entonces, los lazos entre Muhammad bin Laden y la familia real saudí se habían vuelto extremadamente fuertes. Sin embargo, en 1967, Muhammad murió a la edad de 59 años en un accidente aéreo en Arabia Saudita, cuando el piloto calculó mal el aterrizaje del avión. A pesar de esta pérdida, el Saudi Bin Laden Group continuó prosperando bajo la dirección de varios de los hijos de Muhammad de sus matrimonios anteriores. En las décadas de 1970 y 1980, al diversificarse, se convirtió en una empresa multimillonaria con contratos lucrativos en todo el Medio Oriente. Osama no participó en las actividades comerciales del Saudi Bin Laden Group en los años posteriores a la muerte de su padre, por la simple razón de que era demasiado joven. En su lugar, continuó su educación. En 1976, a la edad de 19 años, Osama ingresó en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah, donde comenzó a estudiar economía y administración de empresas, sin duda con el objetivo de ocupar algún puesto en el negocio familiar en el futuro. Sin embargo, ya en ese momento comenzó a alejarse del interés por los negocios. Según personas que conocieron a Bin Laden en esa época, sus principales intereses eran la religión, la poesía y la literatura árabe. Por supuesto, no tenía que preocuparse por el dinero. Osama debía heredar más de $30 millones de la fortuna de su padre. Para entonces ya estaba casado. En 1974, con solo 17 años, se casó con su primera esposa, una siria llamada Najwa Ghanem. Ella también era su prima hermana por parte de madre, y la primera de al menos 5 esposas. A lo largo de su vida, Osama se convirtió en padre de más de 2 docenas de hijos. Evidentemente, mediados y finales de la década de 1970 fueron un periodo formativo en la vida de Osama y sus puntos de vista ideológicos, aunque mucha información sobre estos años es, lamentablemente, fragmentaria y a veces contradictoria. Sin embargo, la dirección principal de sus puntos de vista es clara. Desde una edad temprana, Osama comenzó a desarrollar una ideología panislamista, un movimiento que defiende la idea de que los musulmanes de todas las naciones deben unirse para proteger y promover su fe. Esta visión se remonta a la era del califato árabe, que entre los siglos VIII y XI gobernó gran parte del Medio Oriente, el norte de África y las regiones adyacentes desde la capital del califato, Bagdad. Un elemento central del panislamismo en las décadas de 1960 y 1970 era el deseo de reducir, y si es posible, poner fin a la intervención occidental en el Medio Oriente, una región que desde la disolución del Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra Mundial, había estado dominada por Gran Bretaña y Francia, y donde Estados Unidos se estaba convirtiendo en una parte cada vez más interesada, a medida que disminuía la influencia británica y francesa. El mundo del Medio Oriente en el que creció Osama también fue un mundo donde el nuevo Estado de Israel, fuertemente apoyado por Estados Unidos, a menudo estaba en guerra con sus vecinos musulmanes, especialmente en la Guerra de los 6 Días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur de 1973. Una influencia particularmente fuerte sobre él en la década de 1970 fueron los escritos de Sayyid Qutb, un erudito islámico, teórico religioso y político egipcio, que fue miembro de los Hermanos Musulmanes hasta su arresto y ejecución en 1966. Los extensos escritos de Qutb fueron ampliamente estudiados en escuelas y universidades de todo el mundo musulmán desde la década de 1940, e incluían argumentos de que la yihad islámica, o la lucha contra el mal, está totalmente justificada en interés de un nuevo califato islámico, y que la Sharia, la ley basada en una interpretación estricta del Corán, debería introducirse en todos los estados musulmanes. A través de muchas de las obras de Qutb, también corría un hilo de ferviente sentimiento antioccidental.
condenaba a los Estados Unidos como materialistas, impíos y carentes de cualquier valor espiritual. Si hubo una influencia definitoria en las creencias ideológicas de Bin Laden en las décadas de 1960 y 1970, fue Qutb. Es importante señalar que el hermano de Qutb, Muhammad, quien se convirtió en un apasionado promotor de las ideas de su hermano, era profesor en la Universidad Abdulaziz en Jeddah, cuando Osama era estudiante allí a finales de la década de 1970. Osama completó sus estudios en la Universidad Abdulaziz en 1979. No está claro si obtuvo un título. El momento fue significativo, ya que el mundo islámico en ese momento estaba en conmoción. Primero, la revolución iraní de 1978 llevó al derrocamiento del Shah, respaldado por Occidente en Irán, y a la creación de un nuevo Estado Islámico, encabezado por el Ayatolá Jomeini. Mientras esto sucedía en Irán, al noreste, en Afganistán, el país se sumía en el caos político. En 1978, el marxista Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, tomó el poder y comenzó a crear un Estado socialista y no religioso. El PDPA tenía vínculos de larga data con la Unión Soviética, y de hecho, Rusia siempre había mostrado interés en Afganistán desde mediados del siglo XIX, cuando el país era un importante estado tapón entre Rusia y la presencia británica en India y Pakistán. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que los soviéticos fueran la fuerza impulsora detrás de la toma del poder por parte del PDPA en Afganistán en 1978. No obstante, establecieron estrechos vínculos con el nuevo régimen marxista en Kabul, después de que éste llegara al poder. Así, cuando los grupos islamistas y otros opositores al PDPA comenzaron las revueltas contra el nuevo gobierno durante 1978 y 1979, el régimen marxista pronto pidió ayuda a Moscú. Al principio, se brindó un apoyo limitado, pero a medida que la posición del PDPA continuaba deteriorándose, la Unión Soviética invadió Afganistán en los últimos días de diciembre de 1979. A principios de 1980, miles de tanques soviéticos y decenas de miles de soldados estaban desplegados, y Moscú ocupaba las principales ciudades del país. Incluso antes de la invasión soviética de Afganistán, Bin Laden había viajado a Pakistán, inmediatamente después de terminar sus estudios en la Universidad Rey Abdulaziz. Pakistán ha desempeñado y sigue desempeñando un papel significativo en los movimientos yihadistas internacionales de los siglos XX y principios del XXI. Oficialmente, el país declaraba oponerse al fundamentalismo islámico en su territorio, pero durante décadas, de hecho, hizo la vista gorda, en gran parte porque el Pakistán musulmán libraba una prolongada guerra fría con su archienemigo, la India hindú, desde que la India británica fue dividida por motivos religiosos en 1947. Pakistán desempeñaría un papel en la vida de Bin Laden durante las siguientes 3 décadas. Al llegar allí en 1979, rápidamente cayó bajo la tutela de Abdullah Azzam, un yihadista de origen palestino que influyó en muchos terroristas islámicos de alto rango de finales del siglo XX. Azzam pronto convenció a Bin Laden de unirse a las decenas de miles de hombres musulmanes que se dirigían a Afganistán para luchar contra los invasores soviéticos ateos. Estos hombres llegaron a ser conocidos como los mujahidines, un término que se traduce aproximadamente como aquel que libra una guerra santa, o yihad. A principios de la década de 1980, Bin Laden comenzó a usar su fortuna heredada para reclutar y entrenar mujahidines en Pakistán, antes de que partieran hacia las zonas montañosas de Afganistán. Sin embargo, esta financiación palidecía en comparación con los miles de millones de dólares gastados por los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita para equipar y entrenar a las fuerzas antisoviéticas tanto en Afganistán como en Pakistán, que fueron utilizadas como sus representantes para luchar contra la invasión soviética. Además, aunque las afirmaciones sobre el grado de financiación y entrenamiento del propio Bin Laden por parte de agentes estadounidenses
en ese momento han sido exageradas. No hay duda de que tuvo algunos contactos limitados con unidades de fuerzas especiales de Estados Unidos en la región en la década de 1980. La guerra en la que Bin Laden se vio envuelto desde 1980 se desarrolló de manera similar a los conflictos en Afganistán durante los últimos 2 siglos. Con 80,000 soldados a finales de 1981, armamento muy superior, los soviéticos pudieron ocupar y mantener las principales ciudades, apoyando al PDPA marxista. Pero los grupos muyahidines, que incluían tanto corrientes moderadas como fundamentalistas, controlaban en gran medida las regiones fuera de las ciudades. Las montañas del Hindú Kush, que dominan gran parte del país, especialmente en el este y el norte, son un terreno ideal para la guerra de guerrillas. Y esa es precisamente la forma que adoptó la guerra soviético-afgana en la década de 1980. Los combates se volvieron extremadamente sangrientos, ya que los soviéticos utilizaron bombardeos indiscriminados y la destrucción de aldeas rurales para erradicar a los insurgentes. A mediados de la década de 1980, hasta 4 millones de personas de una población de 14 millones en Afganistán habían sido desplazadas. Cientos de miles se convirtieron en refugiados en Pakistán e Irán, y el conflicto causó la muerte de al menos 500,000 de personas, y posiblemente hasta 3 veces más. Pronto se conoció como el equivalente soviético de la guerra de Vietnam para Estados Unidos, ya que los rusos se enfrentaron a un enemigo que no podían derrotar. Durante todo este periodo, Bin Laden fue una de las figuras clave en el movimiento muyahidín en Afganistán. Primero, comenzó a suministrar bienes a los combatientes en el país, y también facilitó el traslado de personas que deseaban tomar las armas contra los soviéticos desde su Arabia Saudita natal a Pakistán, donde eran entrenados y equipados antes de ser enviados al norte. Durante estos años, Bin Laden se movía entre Pakistán y los bastiones muyahidines, en las montañas del Hindú Kush. En 1984, él y su mentor Abdullah Azzam fundaron Maktab al-Qidamat, una organización cuyo objetivo era recaudar fondos tanto en el mundo árabe como en el occidental, para continuar la guerra contra los soviéticos. Estos fondos se utilizaban luego para comprar armas y entrenar a los muyahidines. Para 1986, la red había entrenado a cientos de combatientes, con base en el este de Afganistán, en la base de Bin Laden conocida como Al-Masada, la guarida del león. Lideraron las acciones de los muyahidines contra los soviéticos y el régimen marxista en la batalla de Haji, a finales de la primavera y principios del verano de 1987. La batalla finalmente tuvo poca importancia estratégica en la guerra más amplia, pero le valió a Bin Laden una reputación considerable entre los muyahidines y en el mundo árabe en general, en parte gracias a los informes sobre la batalla realizados por un joven periodista saudí llamado Jamal Khashoggi, con quien Bin Laden estaba asociado pero que tenía puntos de vista políticos y religiosos muy diferentes. La creación de Maktab al-Qidamat fue un acontecimiento significativo en la década de 1980, ya que sentó las bases para el movimiento yihadista con el que el nombre de Bin Laden se ha vuelto sinónimo. A medida que la guerra en Afganistán se acercaba inexorablemente a la derrota de los soviéticos y del régimen marxista que apoyaban a finales de la década de 1980, los pensamientos se volvieron hacia el futuro de la organización. Algunos miembros querían que siguiera siendo una estructura moderada, continuando la iniciativa contra los soviéticos, pero Bin Laden, Abdullah Azzam y otros se opusieron y creían que Maktab al-Qidamat debería transformarse en una organización más grande, que buscaría continuar la expulsión de las potencias no árabes del mundo árabe y musulmán. Finalmente, esta ala más extremista del movimiento llevó a que en 1988, Bin Laden y Azzam fundaran una nueva organización conocida como Al-Qaeda, que significa la base o el fundamento. Con el tiempo, se convertiría en la organización yihadista más grande del mundo
y es tristemente famosa como tal hoy en día. El objetivo de Al-Qaeda desde su creación fue librar una guerra santa, o yihad, contra los no musulmanes en todas partes del mundo musulmán tradicional. En el Medio Oriente, en la parte inferior de Asia Central, en el Magreb, en el norte de África, así como en partes más periféricas del mundo musulmán, como Somalia, Malí, Nigeria, los países al sur del Sáhara, y las regiones musulmanas más al este, en Indonesia y otros lugares. Gran parte de su base ideológica se centró en eliminar la influencia estadounidense en el Medio Oriente, así como en la destrucción del Estado de Israel, que percibía como un enclave occidental en el Levante. Con el tiempo, el grupo llegó a la conclusión de que necesitaba provocar una gran guerra contra Estados Unidos para radicalizar al mundo musulmán contra los kafires, o no musulmanes. Dado que la organización no podía esperar participar en un conflicto abierto en sus primeras etapas, su principal método de acción en los primeros años fueron las tácticas terroristas. Además, Al-Qaeda consideraba a los musulmanes moderados como desviados del Islam tradicional y buscaba establecer una forma rígida de gobierno islámico en todo el mundo musulmán, basada en la Sharia y una interpretación literal del Corán. Para cuando se creó Al-Qaeda en 1988, la guerra en Afganistán estaba llegando a su fin. Después de convertirse en líder de la Unión Soviética en 1985, Mikhail Gorbachev declaró públicamente su intención de poner fin a la participación soviética en el país. Pero así como a Estados Unidos le llevó años retirarse por completo de Vietnam, los soviéticos no podían irse de la noche a la mañana. Además, a corto plazo, hubo un aumento significativo del número de tropas soviéticas en Afganistán, ya que Moscú intentó ganar rápidamente la guerra mediante un aumento de fuerzas. Esto no tuvo éxito, ya que la administración de Ronald Reagan continuó enviando cantidades significativas de ayuda militar y financiera a los muyahidines. Una vez que fueron equipados con misiles Stinger para derribar helicópteros soviéticos, la guerra de guerrillas de los muyahidines entró en un periodo de éxito sin precedentes para los insurgentes. Finalmente, en 1988, se firmaron acuerdos de paz entre el gobierno afgano, la Unión Soviética, Estados Unidos y Pakistán, y en 1989 se retiraron las últimas tropas soviéticas. En los años siguientes, el régimen marxista comenzó a perder cada vez más territorio ante los grupos muyahidines, y finalmente colapsó en 1992. Pero apenas había caído el régimen comunista, los diversos grupos muyahidines se volvieron unos contra otros. Siguieron 4 años de guerra civil antes de que un grupo, conocido como los talibanes, saliera victorioso en 1996, aunque nunca lograron establecer un control total sobre el país, y gran parte del norte fue controlada hasta finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 por la Alianza del Norte. Después de la guerra soviético-afgana, Bin Laden regresó inicialmente a su Arabia Saudita natal en 1989. Fue recibido como un héroe por su papel en la expulsión de los rusos de Afganistán. De vuelta en la península arábiga, comenzó a trabajar con el Saudi Bin Laden Group, la empresa de su padre, en un intento de utilizar su poder económico y sus contactos comerciales para promover el crecimiento de Al-Qaeda. Paralelamente, comenzó a reunirse con otros miembros destacados del movimiento yihadista islámico en Egipto y otros países. Durante este tiempo, las relaciones entre Bin Laden y el gobierno saudí comenzaron a deteriorarse. Bin Laden estaba en un camino cada vez más conflictivo contra los no musulmanes, mientras que el gobierno saudí continuaba fortaleciendo su posición como un aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente. El punto de conflicto entre Bin Laden y el régimen saudí fue la guerra civil en Yemen del Sur. Bin Laden quería que Arabia Saudita interviniera directamente para derrocar al Partido Socialista Yemení, apoyado por los soviéticos, pero el gobierno real en Riad bloqueó sus esfuerzos. Otra cuestión, relacionada con otro vecino de Arabia Saudita, pronto causó tensiones entre Bin Laden y el gobierno saudí, que finalmente rompieron las relaciones entre él
y la familia real saudí. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, el dictador de Irak, que durante la mayor parte de la década de 1980 había librado una guerra contra Irán en la que fue apoyado activamente por Estados Unidos, invadió el pequeño estado del Golfo Pérsico de Kuwait. Este era uno de los países más ricos per cápita del mundo, al que Irak debía miles de millones de dólares, tomados para financiar la guerra con Irán. La invasión, que resultó en la conquista del pequeño estado-ciudad en 2 días, causó indignación internacional, y en pocas semanas, Estados Unidos comenzó a formar una coalición de aliados militares para una contrainvasión de Irak, que incluía al Reino Unido, Francia, Alemania y docenas de otros países. También fue apoyada por varios países árabes y musulmanes, en particular Egipto, Siria y Arabia Saudita. Para el otoño de 1990, mientras todavía se llevaban a cabo negociaciones para una solución pacífica, las tropas estadounidenses comenzaron a llegar al Medio Oriente para una acumulación militar. Se dirigían principalmente a Arabia Saudita, que se convertiría en la plataforma de lanzamiento para la liberación de Kuwait y un ataque a Irak si las negociaciones fracasaban. Esto es exactamente lo que sucedió, y el 16 de enero de 1991 se lanzó una operación llamada Tormenta del Desierto por el ejército estadounidense. Bin Laden estaba furioso desde el comienzo de la acumulación militar, cuando el gobierno saudí aceptó la propuesta del secretario de Defensa de Estados Unidos, Dick Cheney, de que Estados Unidos debería intervenir para prevenir cualquier propagación de la agresión iraquí a Arabia Saudita. En respuesta, Bin Laden organizó una reunión con el gobernante saudí, el rey Fahd, y exigió que el país prohibiera el estacionamiento de tropas estadounidenses en Arabia Saudita, y que él usaría su propia Legión Árabe, formada en Afganistán durante la guerra, para proteger la frontera saudí de cualquier invasión iraquí. Esta propuesta fue rechazada, y la acumulación de tropas de Estados Unidos y la coalición se intensificó en las semanas siguientes. A medida que esto ocurría, Bin Laden comenzó a denunciar públicamente al gobierno saudí, llevando a cabo una campaña de propaganda hostil en la que afirmaba que la familia real estaba invitando a infieles occidentales al reino, que es el protector de los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. También intentó convencer a los ulemas, los más altos eruditos religiosos saudíes, de emitir una fatwa, o decreto religioso, condenando la invasión estadounidense de la península arábiga. Todo esto, en conjunto, llevó a una ruptura fatal entre Bin Laden y el gobierno saudí, y en 1991 lo expulsaron del país. Mientras tanto, la operación Tormenta del Desierto condujo a una rápida derrota de Irak y a la liberación de Kuwait en la primavera de 1991. En lugar de intentar un cambio de régimen, Estados Unidos dejó a Saddam Hussein en el poder, retiró sus tropas de la región e impuso sanciones devastadoras a Irak. Tras su expulsión de Arabia Saudita en 1991, Bin Laden se dirigió a Sudán, estableciéndose allí en 1992. En 1989, el coronel Omar al-Bashir tomó el poder en un golpe militar en gran parte incruento. Rápidamente introdujo una forma de ley sharia en todo Sudán, convirtiendo al país en un refugio adecuado para que Bin Laden continuara sus actividades. El muyahidín saudí fue invitado a Sudán personalmente por Hassan al-Turabi, el presidente de la Asamblea Nacional de Sudán y la segunda figura más influyente del país después de al-Bashir. Aquí, Bin Laden pronto se estableció en su propio complejo bien protegido, con sus seguidores de Al-Qaeda vigilando la instalación con armas modernas. Se establecieron nuevas bases de entrenamiento para muyahidines cerca de la capital, Jartum, y Bin Laden tenía una mansión en la ciudad. Como resultado de la libertad de acción que se le concedió en Sudán, el país fue designado patrocinador estatal del terrorismo internacional. Después de la Guerra del Golfo, Bin Laden y Al-Qaeda
cayeron bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado. Así, mientras Bin Laden permaneció en Sudán desde 1992 a 1996, Estados Unidos supervisó sus actividades casi a diario, realizando sobrevuelos de su complejo y otras operaciones de inteligencia. Para 1996, las sanciones de Estados Unidos contra Sudán, por albergar a Bin Laden y a muchos otros prominentes fundamentalistas y terroristas islámicos, comenzaron a causar un daño significativo a la economía del país. Además, el presidente Omar al-Bashir superó al principal partidario de Bin Laden en el gobierno, Hassan al-Turabi. Como resultado, para 1996, a Bin Laden le quedó claro que Sudán ya no era un refugio seguro. Como resultado de su expulsión, regresó a Afganistán ese mismo año, donde los talibanes acababan de consolidar su control sobre la mayor parte del país. Allí, se convirtió en invitado personal del mulá Mohammed Omar, el primer líder del gobierno talibán. Tras tomar el poder, declaró rápidamente la guerra a Estados Unidos en agosto de 1996 a través de varios canales de medios islámicos, afirmando que Estados Unidos había ocupado Arabia Saudita con sus bases militares desde 1990 y que era el principal partidario de Israel en la región. Se ha especulado que las acciones de Bin Laden en 1996 fueron motivadas por la pérdida de gran parte de la fortuna de su familia cuando abandonó Sudán, y que la orden de expulsión sirvió para radicalizar aún más a Bin Laden y ponerlo en un camino de guerra total con el gobierno de Estados Unidos, cuyas sanciones contra Sudán presionaron al gobierno sudanés para que adoptara tal postura. Desde su regreso a Afganistán en 1996, Bin Laden y Al-Qaeda se comprometieron plenamente con acciones terroristas de confrontación, en particular contra Estados Unidos. Esto siempre había sido parte de los métodos de trabajo de la organización. Ya en 1990, la Oficina Federal de Investigaciones registró la casa de El Sayid Nosair, vinculado a Al-Qaeda, en Nueva Jersey, donde se encontraron documentos relacionados con planes para volar rascacielos en Nueva York. En 1993, se detonó una bomba en un camión en la torre norte del World Trade Center en Manhattan. El líder del ataque fue Ramzi Youssef, otro conocido asociado de Al-Qaeda, que había recibido entrenamiento en uno de sus campamentos en Afganistán a finales de la década de 1980. En 1992, Bin Laden financió y organizó el atentado contra el Hotel Gold Mihor en la ciudad de Adén, en Yemen. También se cree ampliamente que Al-Qaeda estuvo involucrada en la masacre de Luxor en noviembre de 1997, cuando 62 personas, la mayoría de ellas turistas occidentales, fueron asesinadas en la ciudad egipcia cerca del Valle de los Reyes por 6 militantes fundamentalistas islámicos. Así, para la segunda mitad de la década de 1990, Al-Qaeda intensificó sus ataques contra objetivos occidentales, utilizando métodos terroristas. Estos ataques pronto se intensificaron aún más. El 7 de agosto de 1998, se produjeron explosiones simultáneas de camiones en las ciudades de Dar es Salaam, la capital de Tanzania, y Nairobi, la capital de Kenia. No había duda de cuál era el objetivo simbólico de estos ataques, ya que las bombas fueron detonadas frente a las embajadas de Estados Unidos en las dos capitales. Fueron ataques terroristas complejos. Por ejemplo, en la explosión de Nairobi se utilizaron 500 cilindros de TNT, y en la de Dar es Salaam, 2 bombas de 2.000 litros. Se utilizó nitrato de amonio para compactar y dirigir la explosión, para que causara el máximo daño a las embajadas. Además, ambas bombas fueron detonadas casi simultáneamente, causando la muerte de 213 personas en Nairobi y 85 en Dar es Salaam, e hiriendo a miles más. Tampoco hay duda de que la responsabilidad recaía en Bin Laden y Al-Qaeda, e inmediatamente después de las explosiones, Bin Laden fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.
Esto también atrajo la atención de todos los servicios de inteligencia del mundo occidental hacia Al-Qaeda, aunque, lamentablemente, el riesgo que representaba esta organización terrorista aún no se había comprendido del todo. Tras los atentados contra las embajadas de Estados Unidos, Bin Laden continuó endureciendo su retórica contra Estados Unidos. Sus quejas eran multifacéticas, incluyendo el apoyo de Estados Unidos a Israel y a varios regímenes que perseguían a los musulmanes en sus países, en particular, la represión de Chechenia por parte de Rusia, los ataques del gobierno filipino a la población musulmana moro en las islas del sur, y la opresión de los musulmanes por parte de la India en Cachemira, en el norte del país. Sin embargo, su principal queja era la presencia de tropas estadounidenses en la península arábiga y su proximidad a los lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. En 1998, Al-Qaeda declaró: durante 7 años, Estados Unidos ha ocupado las tierras del Islam en el más sagrado de los lugares. Así, tras los ya significativos ataques a las embajadas de Estados Unidos, Bin Laden y Al-Qaeda dirigieron su atención a un ataque aún mayor, esta vez en suelo estadounidense. Notablemente, decidieron atacar el World Trade Center en Nueva York, que asociados de Al-Qaeda ya habían intentado atacar con una bomba en un camión 1993. El segundo intento iba a ser más destructivo. A finales de 1998 o principios de 1999, Bin Laden aprobó una iniciativa para atacar el World Trade Center, propuesta por primera vez por un asociado de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, en 1996. Durante el resto de 1999, se llevó a cabo en Afganistán una selección de posibles candidatos para llevar a cabo los ataques. Un requisito obligatorio para los líderes era el conocimiento del inglés y la experiencia de vivir en una sociedad occidental. Rápidamente se seleccionaron varias personas, como Mohammed Atta, Marwan al-Shehi y Ziad Jarrah. Se eligió a otro, Hani Hanjour, cuando se supo que tenía una licencia de piloto comercial y era un aviador experimentado. Para el año 2000, se habían seleccionado 19 personas, que se organizaron en células terroristas en Estados Unidos, operando en Arizona, Florida y California. Los objetivos finales se eligieron a principios de 2001. El plan era secuestrar varios aviones comerciales y dirigirlos contra edificios en ataques terroristas suicidas. Las Torres Gemelas, los 2 edificios centrales del World Trade Center, eran los objetivos principales, mientras que el Pentágono en Virginia también era un objetivo. También se cree que había planes para dirigir un cuarto avión contra el edificio del Capitolio de Estados Unidos, la sede del gobierno en Washington. Una vez que el plan estuvo listo y las células terroristas tomaron sus posiciones en Estados Unidos para llevarlo a cabo, se fijó una fecha para los ataques simultáneos. Se eligió el día 11 de septiembre de 2001. Existe la creencia popular de que se eligió esta fecha porque septiembre es el 9º mes del año, y la fecha, escrita en formato estadounidense, aparece como 9/11, el mismo número que se utiliza para llamar a los servicios de emergencia en Estados Unidos. Sin embargo, es más probable que Bin Laden eligiera el 11 de septiembre porque fue el día de 1683 en que Juan III Sobieski, rey de Polonia, llegó a Viena, la capital de Austria, que estaba sitiada por el Imperio Otomano Turco. El asedio fue levantado por Sobieski, lo que marcó el fin de la expansión otomana en el sur de Europa. Hasta entonces, el mundo cristiano había estado durante siglos bajo la presión de la expansión musulmana en el Mediterráneo oriental y los Balcanes. Pero después del asedio de Viena, las potencias cristianas occidentales comenzaron a invadir el mundo musulmán. Bin Laden eligió esta fecha simbólica como una declaración de que estos ataques de Al-Qaeda contra Estados Unidos en 2001 marcarían un nuevo punto de inflexión a favor del Islam. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 secuestradores, que operaban en células independientes, comenzaron a ejecutar sus órdenes.
5 secuestradores abordaron el vuelo 11 de American Airlines, que debía despegar del Aeropuerto Internacional Logan de Boston a las 7:59 de la mañana, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Otros 5 abordaron el vuelo 175 de United Airlines, que seguía la misma ruta de Logan a Los Ángeles. Este avión despegó de Boston 15 minutos después del vuelo 11. Mientras tanto, 6 minutos después, a las 8:20 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en Virginia, cerca de Washington. A bordo también había 5 secuestradores. Finalmente, 22 minutos después, a las 8:42 de la mañana, un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey, con destino a San Francisco. En este avión solo había 4 secuestradores. Lo que siguió se convirtió en un día de infamia. A los pocos minutos de despegar, los secuestradores de los 4 aviones comenzaron a tomar el control. Como resultado, a las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center a una velocidad de aproximadamente 750 kilómetros por hora. Mientras la gente en todo Manhattan se preguntaba si había sido un accidente, el vuelo 175 de United Airlines cambiaba de rumbo en el cielo. A las 9:03 de la mañana, 17 minutos después de que el primer avión golpeara la torre norte, se estrelló contra la torre sur a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Poco más de media hora después, el vuelo 77 de American Airlines golpeó el muro oeste del Pentágono en Virginia. Solo el vuelo 93 de United Airlines no alcanzó su objetivo, ya que se estrelló en un campo en Pensilvania cuando los pasajeros intentaron recuperar el control de los secuestradores. Los choques de los aviones fueron solo el comienzo de la masacre. Cuando los aviones impactaron las Torres Gemelas, ya había más de 10,000 personas dentro, comenzando su jornada laboral. Los ascensores quedaron inutilizados por los daños del impacto inicial, y los incendios devastaban los pisos superiores, por lo que la evacuación solo podía avanzar a un ritmo moderado, ya que la gente tenía que bajar decenas de tramos de escaleras. Los pisos superiores, donde se estrellaron los aviones, se convirtieron en un infierno, y en pocos minutos, muchos de los que aún estaban vivos saltaron hacia su muerte. La Torre Sur, que fue la segunda en ser golpeada, se derrumbó a las 9:59 de la mañana. 29 minutos después, le siguió la Torre Norte. En total, se cree que murieron 2,606 personas en las torres y en el suelo, así como 147 pasajeros y tripulantes de los 2 aviones. El daño en el Pentágono fue menos severo, pero allí también murieron 125 personas en el suelo, y 59 miembros de la tripulación y pasajeros. Los 40 miembros de la tripulación y pasajeros del vuelo 93 de United Airlines murieron. Así, los ataques del 11 de septiembre de 2001 se convirtieron en los actos terroristas más devastadores de la historia mundial. Además, como los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia en pocos minutos en todo el mundo, y las imágenes de los aviones estrellándose contra las torres pronto estuvieron disponibles, el impacto psicológico de los ataques no tuvo precedentes. Al principio, Bin Laden negó su participación en la planificación de los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos. El 16 de septiembre, hizo una declaración que posteriormente fue transmitida por Al Jazeera, en la que negaba su responsabilidad. Sin embargo, en los meses y años siguientes, se presentaron cada vez más pruebas que respaldaban la afirmación de los servicios de inteligencia estadounidenses de que él y Al-Qaeda habían organizado los ataques. En 2004, Al Jazeera emitió un nuevo video de él, en el que declaraba inequívocamente que había sido responsable de dirigir a los 19 secuestradores que abordaron los 4 aviones el 11 de septiembre de 2001. Esto se complementó con más admisiones en 2006 y la aparición de grabaciones de video, en las que Osama hablaba con algunos de los secuestradores,
en el periodo previo a los ataques. Durante estas declaraciones, Bin Laden también indicó que su objetivo al atacar las Torres Gemelas era una venganza simbólica por la destrucción de numerosas torres y edificios de varios pisos en Beirut, en 1982 durante la invasión israelí del Líbano. Durante los ataques del 11 de septiembre, se creía que Bin Laden se escondía en las Montañas Blancas, al sur del Hindu Kush, en Afganistán, en el este del país, cerca de la frontera con Pakistán. La administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, adoptó rápidamente una resolución conjunta del Congreso el 18 de septiembre de 2001, autorizando el uso de la fuerza contra aquellos que fueran considerados responsables de los ataques del 11 de septiembre. Dado que el régimen talibán en Afganistán había estado albergando a Bin Laden y Al-Qaeda desde 1996 y se negó a entregarlo a las autoridades estadounidenses, todo el régimen fue considerado un objetivo. En consecuencia, aviones estadounidenses y británicos comenzaron a bombardear objetivos estratégicos en Afganistán el 7 de octubre de 2001. Se establecieron contactos con la Alianza del Norte, que controlaba partes del norte del país contra los talibanes. Paralelamente, se introdujeron fuerzas especiales estadounidenses en el país en pequeñas cantidades ya a finales de septiembre, pero la principal invasión terrestre no comenzó hasta el 19 de octubre, cuando las tropas estadounidenses, con contingentes aliados de docenas de otros países, comenzaron a entrar en Afganistán en grandes cantidades. La guerra en Afganistán resultó en una rápida victoria inicial para Estados Unidos y sus aliados. A principios de noviembre, las fuerzas estadounidenses habían rodeado la capital, Kabul. Un ataque aéreo sobre la ciudad el 12 de noviembre provocó la muerte de uno de los aliados más cercanos de Bin Laden, el tercer hombre de Al-Qaeda, Mohammed Atef. Al día siguiente, las tropas de la Alianza del Norte y de Estados Unidos comenzaron a entrar en la ciudad, mientras que los talibanes huían a las montañas o a la ciudad sureña de Kandahar. Fue en esta última ciudad donde los talibanes dieron su última gran batalla a finales de noviembre. Las fuerzas restantes se rindieron a principios de diciembre, lo que formalmente puso fin a la guerra. También a principios de diciembre, se estableció una nueva administración interina con Hamid Karzai como primer presidente del nuevo Afganistán. Sin embargo, esta victoria inicial fue, en esencia, un falso amanecer, y Afganistán pronto se vio envuelto en insurgencias que Estados Unidos nunca pudo sofocar. La invasión de Afganistán tampoco llevó a la justicia para Bin Laden, aunque Estados Unidos estuvo dolorosamente cerca. Justo cuando Kandahar caía ante Occidente, un grupo de varios cientos de combatientes aliados, incluidos 70 operadores de las Fuerzas Especiales estadounidenses y docenas de otras unidades especiales, así como varios cientos de combatientes de la Alianza del Norte, llevaron a cabo una campaña en el complejo de cuevas de Tora Bora, en las Montañas Blancas, donde se creía que se escondían Bin Laden y muchos otros miembros de Al-Qaeda. Siguió una batalla de casi 2 semanas en las montañas y cuevas, un conflicto que se conoció como la Batalla de Tora Bora. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Bin Laden estuvo presente durante estos enfrentamientos, pero logró escapar ya que la presencia militar aliada era insuficiente para detenerlo. Se cree que en los días o semanas siguientes cruzó la frontera sur hacia Pakistán. Para entonces, Bin Laden se había convertido en el hombre más buscado del mundo, con una recompensa de $25 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por información que condujera a su captura o muerte. Esta cifra se aumentó a $50 millones en 2007, mientras continuaba la caza del líder de Al-Qaeda y arquitecto de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, Bin Laden y Al-Qaeda seguirían representando una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental durante muchos años más. El paradero de Bin Laden, en los años posteriores a su huida de Afganistán en el invierno de 2001, fue objeto de amplias especulaciones. Para entonces, era el hombre más buscado del mundo y bien conocido en todas partes. Sus movimientos eran secretos,
E incluso los servicios de inteligencia estadounidenses hoy solo pueden reconstruir parcialmente su paradero durante la década de 2000. Es evidente que él, junto con muchos otros miembros de alto rango de Al-Qaeda, pasó la gran mayoría de esos años en Pakistán. Su presencia aquí no fue aprobada oficialmente por el gobierno pakistaní. Los sucesivos regímenes en la capital, Islamabad, habían apoyado de hecho a organizaciones terroristas islámicas durante muchos años, pero en el caso de Bin Laden, no podían aprobar su presencia en suelo pakistaní. Sin embargo, se adoptó un enfoque laxo para detener a Bin Laden, incluso cuando quedó claro que se escondía en el país, lo que significaba que los servicios de inteligencia estadounidenses tenían que intentar encontrar al líder terrorista dentro del país con, en el mejor de los casos, un apoyo tibio de los servicios de seguridad pakistaníes. Se cree que la mayor parte del tiempo después de su huida inicial de Afganistán estuvo en Waziristán, una región montañosa del norte de Pakistán, cerca de la frontera afgana. Informes en la segunda mitad de la década de 2000 a veces indicaban que había cruzado la frontera occidental hacia Irán, pero probablemente se trataba de información falsa, y la realidad es que Bin Laden y Al-Qaeda pudieron vivir en Pakistán en gran medida sin ser perseguidos, y con cierta comodidad durante muchos años, con el apoyo tácito de elementos influyentes en la política y los servicios de seguridad pakistaníes. Durante este tiempo, Bin Laden y Al-Qaeda continuaron organizando actividades terroristas en todo el mundo musulmán. Los ataques a Estados Unidos se volvieron mucho más difíciles después del 11 de septiembre, ya que se introdujo un masivo aparato de seguridad en los aeropuertos estadounidenses y otros lugares. Sin embargo, en el Medio Oriente ahora no faltaban objetivos occidentales. En primer lugar, Afganistán fue ocupado por tropas estadounidenses, británicas y otras aliadas a finales de 2001, y permanecieron allí de una forma u otra durante los siguientes 20 años. Pero pronto se encontró una presencia occidental más intensa en Irak. Después de la victoria inicial sobre los talibanes en Afganistán, la administración del presidente George W. Bush en Estados Unidos comenzó a dejar en claro que tenía la intención de continuar con el cambio de régimen en el Medio Oriente, apuntando a estados que consideraba patrocinadores del terrorismo. El régimen de Saddam Hussein en Irak, que se había mantenido en el poder después de la Guerra del Golfo, fue declarado una prioridad. Esta política no encontró el mismo apoyo de los aliados de Estados Unidos que la invasión de Afganistán. Países como Francia argumentaron que la administración Bush ahora estaba utilizando los ataques del 11 de septiembre como una cortina de humo para el cambio de régimen en países productores de petróleo, y como una forma de neoimperialismo estadounidense en la región. A pesar de estas reservas, Estados Unidos y el Reino Unido, con varias otras naciones aliadas más pequeñas, invadieron Irak en marzo de 2003, alegando que el régimen de Hussein estaba tratando de obtener armas de destrucción masiva y era un partidario de Bin Laden. Bin Laden a menudo citaba las devastadoras sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Irak después de la Guerra del Golfo como una de sus quejas contra Estados Unidos. Pero no hay pruebas sustanciales de que el régimen de Hussein haya apoyado materialmente a Bin Laden de manera significativa. La invasión se desarrolló de manera similar a la de Afganistán. Se logró una rápida victoria sobre el régimen baasista de Saddam Hussein, y en 2 meses, el presidente Bush anunció la victoria de Estados Unidos en la guerra. Pero las cosas no eran tan simples. Y como en Afganistán, en el verano de 2003, comenzó una feroz campaña de contrainsurgencia que continuó durante años, ya que muchos elementos en Irak intentaron expulsar a las fuerzas estadounidenses del país. Bin Laden y Al-Qaeda estuvieron involucrados en este conflicto interno. Sus métodos estaban dirigidos a sembrar la discordia entre la minoría musulmana suní y la mayoría musulmana chií, en un intento de encender una guerra civil en todo Irak. Se utilizaron métodos terroristas tradicionales, como el atentado contra la mezquita de Al-Askari en la ciudad de Samarra el 22 de febrero de 2006. Aunque esta acción no provocó víctimas masivas,
sí resultó en la destrucción de uno de los lugares más sagrados de Irak para los chiíes, y provocó días de violencia sectaria en Bagdad y otros lugares, en los que murieron al menos 1,000 personas. Finalmente, a finales de la década de 2000, la guerra en Irak comenzó a estabilizarse, ya que un aumento significativo de las tropas estadounidenses en 2007, combinado con reformas políticas, ayudó a sofocar las peores manifestaciones de violencia. Sin embargo, Al-Qaeda continuó su campaña, y desde Pakistán, Bin Laden autorizó atentados en Bagdad y un ataque suicida en la mezquita chií del Imam Hussein en la ciudad de Kerbala en marzo de 2008, que mató a 42 personas e hirió a docenas más. Mientras tanto, en Pakistán, Bin Laden se mudó a un nuevo complejo construido especialmente en la ciudad de Abbottabad, en el norte de Pakistán. La construcción aparentemente comenzó poco después de la llegada de Bin Laden al país a principios de 2002 y se completó en 2005. El complejo estaba ubicado en un terreno de 38,000 pies cuadrados y estaba rodeado por un muro de hormigón de hasta 5,5 metros de altura, con alambre de espino en la parte superior. Había pocas ventanas y muchas pantallas para ocultar la vista del interior, incluida una pantalla en el balcón del tercer piso, lo suficientemente alta como para garantizar la privacidad de Bin Laden, que medía 193 centímetros de altura. Es difícil creer que las autoridades pudieran no haber notado lo inusual que era esta nueva estructura, y fue claramente construida teniendo en cuenta la seguridad. Bin Laden probablemente vivió allí desde 2006, con algunas de sus esposas, hijos y seguidores, en una ciudad cerca de la capital de Pakistán, Islamabad. Aunque el complejo de Bin Laden lo protegió en Pakistán durante muchos años, su excesiva dependencia de él finalmente fue su perdición. En 2009, los servicios de inteligencia estadounidenses determinaron que Abu Ahmed al-Kuwaiti, un confidente cercano de Bin Laden, que se cree que estuvo con él en la batalla de Tora Bora en diciembre de 2001, cuando el líder terrorista escapó por poco de la captura, había comenzado a trabajar como un mensajero de confianza para Bin Laden, mientras se escondía en Pakistán. En 2009, la CIA determinó que al-Kuwaiti vivía en Abbottabad. Una mayor recopilación de inteligencia los llevó a identificar el complejo de Bin Laden como un edificio particular en la ciudad. Se obtuvieron decenas de millones de dólares del Congreso de Estados Unidos para financiar la creación de un equipo de la CIA sobre el terreno en Abbottabad, que en 2010 comenzó a vigilar el complejo y a quienes entraban y salían de él. A pesar de esta extensa iniciativa y del uso de los más modernos dispositivos de drones y vigilancia disponibles en cualquier parte del mundo, el equipo nunca logró obtener una fotografía o cualquier otra prueba que estableciera específicamente que Bin Laden vivía en el complejo. Pero a principios de 2011, el cúmulo de pruebas circunstanciales era tal que estaban convencidos de que era el escondite del arquitecto de los ataques del 11 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó una operación con el nombre en clave, Lanza de Neptuno, el 1 de mayo de 2011. En Washington, era la hora del almuerzo, pero solo media hora después, casi a las 11 de la noche en Afganistán, 2 helicópteros Black Hawk con 2 docenas de Navy SEALs a bordo despegaron de una base aérea estadounidense en Afganistán y cruzaron la frontera con Pakistán. Poco más de hora y media después, a las 12:30 de la noche del 2 de mayo, hora de Pakistán, los helicópteros aterrizaron en el complejo de Abbottabad. Uno de los helicópteros se estrelló al aterrizar, pero ninguno de los combatientes resultó herido. El combate comenzó inmediatamente después de que aterrizaran, con un breve tiroteo con varios seguidores de Bin Laden. Luego, los combatientes entraron en el complejo principal. En Washington, el presidente Obama y altos funcionarios gubernamentales y de defensa observaban la redada en directo desde la sala de situación de la Casa Blanca. En el segundo piso, los combatientes se enfrentaron y mataron a uno de los muchos hijos adultos de Bin Laden, así como a otro seguidor, Abu Ahmed al-Kuwaiti.
cuya presencia en Abbottabad fue lo que llevó a los servicios de seguridad a pensar que Bin Laden podría estar escondido en la ciudad. Luego, subiendo al tercer piso, encontraron a Bin Laden. Su orden era matar, no capturar, al líder de Al-Qaeda. Existen informes contradictorios sobre lo que sucedió a continuación, ya que diferentes combatientes SEAL intentaron atribuirse el mérito de matar a Bin Laden, pero lo más probable es que fuera Matt Bisonet, quien disparó a Bin Laden a las 12:39 de la madrugada, hora local, en el cuerpo y la cabeza en la puerta de su dormitorio. Él retrocedió hacia la habitación y cayó al suelo, muerto. En la ropa de Bin Laden se encontraron 500 euros y 2 teléfonos móviles, sin duda para usarlos en caso de que tuviera que huir de un ataque al complejo, como el que le causó la muerte. Fue un final bastante patético. Se había decidido de antemano que el cuerpo de Bin Laden sería desechado rápidamente en algún lugar donde su lugar de descanso nunca sería encontrado y convertido en un santuario para fundamentalistas islámicos y yihadistas. Así, poco después de que fuera asesinado y el complejo estuviera completamente asegurado, los Navy SEALs colocaron el cadáver del líder de Al-Qaeda en una bolsa para cadáveres y luego lo llevaron al helicóptero que quedaba intacto. Después de registrar el complejo para recopilar cualquier información de inteligencia que pudiera ser útil para prevenir futuros ataques terroristas o para tener una idea más concreta de lo que Bin Laden había estado haciendo durante años, el equipo abandonó el complejo con el cuerpo en el único helicóptero operativo. Se llamó a un helicóptero de repuesto para recoger a los combatientes restantes. En Washington, se confirmó que el cuerpo pertenecía a Bin Laden. El presidente Obama se dirigió a la nación horas después para anunciar la noticia del éxito de la redada. Mientras lo hacía, el cuerpo de Bin Laden era transportado a un lugar no revelado en el mar, y allí desechado, lastrado con cadenas de hierro y piedras para que se hundiera en el lecho marino. Esto se hizo dentro de las 24 horas posteriores a su muerte, para cumplir con la tradición islámica. Lamentablemente, la muerte de Osama Bin Laden no condujo a una disminución de la amenaza que los fundamentalistas islámicos y los yihadistas representaban para el mundo occidental, o de hecho, para la mayoría de los musulmanes en el mundo islámico. Por brutales que fueran sus tácticas, Al-Qaeda ya estaba siendo eclipsada por movimientos yihadistas más extremistas en el momento de la muerte de Bin Laden. En 2004, un yihadista jordano llamado Abu Musab al-Zarqawi se convirtió en asociado de Al-Qaeda en Irak, en las primeras etapas de la lucha contrainsurgente contra la ocupación estadounidense. En 2006, al-Zarqawi y varios de sus aliados más cercanos se unieron para formar lo que llamaron el Estado Islámico de Irak. En los años siguientes se hicieron cada vez más fuertes, pero sus métodos también se volvieron cada vez más brutales, incluido el uso de tácticas feroces contra los musulmanes que se negaban a vivir de acuerdo con las formas más estrictas de la Sharia. Para cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Irak a principios de la década de 2010, Al-Qaeda estaba cada vez más reacia a tolerar este enfoque de la yihad en el Medio Oriente, y se produjo una ruptura total entre las dos organizaciones. En los años posteriores a la muerte de Bin Laden, bajo el nuevo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, increíblemente para la década de 2010, Al-Qaeda, la organización que perpetró los ataques del 11 de septiembre, llegó a ser vista por muchos fundamentalistas islámicos como demasiado moderada, y el grupo Estado Islámico de Irak ahora atraía a muchos más seguidores entre los posibles yihadistas. En los años siguientes, el Estado Islámico de Irak irrumpió en la conciencia de todo el mundo. Después de la Primavera Árabe de 2011, estalló una brutal guerra civil en Siria, mientras que la retirada de Estados Unidos del vecino Irak provocó que partes significativas del país quedaran fuera del control del gobierno en Bagdad. En este entorno, el Estado Islámico, bajo el liderazgo de su nuevo líder Abu Bakr al-Baghdadi, pudo comenzar a tomar directamente un vasto territorio en el norte de Irak y el este de Siria.
Durante 2014 y 2015, el recién nombrado Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS, atrajo la atención internacional al anunciar la creación de un califato islámico en las tierras capturadas. ISIS llevó la yihad islámica a un nuevo nivel de brutalidad del que incluso Al-Qaeda se distanció. Gradualmente, el control sobre el este de Siria y el norte de Irak fue recuperado de ISIS entre 2014 a 2017, cuando Estados Unidos devolvió tropas a la región. A principios de la década de 2020, el fundamentalismo islámico parecía estar en declive, en parte debido a la rápida mejora de las condiciones de vida en el Medio Oriente, la menor inclinación de Estados Unidos a la construcción de naciones en la región y el calentamiento de las relaciones entre Israel y muchos de sus vecinos musulmanes. De hecho, la principal amenaza del fundamentalismo islámico parece haberse desplazado del Medio Oriente al Sahel, una región a lo largo del borde sur del desierto del Sáhara, donde grupos yihadistas están socavando la estabilidad de países como Malí, Níger y Burkina Faso. Los talibanes también regresaron al poder en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021. Osama Bin Laden fue quizás la figura más significativa en la historia del fundamentalismo islámico moderno. A partir de la década de 1970, se radicalizó gradualmente bajo la influencia de las ideas de eruditos islamistas como Sayyid Qutb. Esta creciente radicalización, combinada con el poder financiero a su disposición a través del vasto imperio empresarial de los Bin Laden en Arabia Saudita y los contactos que disfrutaba en toda la sociedad saudí, le proporcionaron la oportunidad, cuando comenzó la invasión soviética de Afganistán en 1979, de utilizar amplios recursos para entrenar y equipar a los muyahidines para luchar contra los rusos a lo largo de la década de 1980. Si su carrera de oposición a las invasiones no musulmanas en el mundo islámico hubiera terminado ahí, habría quedado solo como una nota a pie de página en la historia. Pero una vez que la guerra contra los soviéticos llegó a su fin, se dedicó a un programa más amplio de fundamentalismo islámico. Sus acciones durante la Guerra del Golfo subrayaron su creciente antiamericanismo y su disposición a romper con regímenes musulmanes, como el de la familia real saudí, si tomaban acciones que él consideraba contrarias al Islam. Así, para la década de 1990, surgió una versión más extrema de Bin Laden y Al-Qaeda, lo que se reflejó en campañas de bombardeos cada vez más violentas, la más severa de las cuales fueron los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en 1998, que mataron a cientos e hirieron a miles. Pero en última instancia, fue por los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos, por los que Bin Laden y Al-Qaeda se hicieron más tristemente famosos. En esa fatídica mañana de septiembre de 2001, 19 secuestradores, actuando bajo las órdenes de Bin Laden, llevaron a cabo ataques que mataron a más de 2.700 personas en unas pocas horas y acortaron la vida de miles más en los años siguientes, debido a lesiones relacionadas. No menos devastador fue el efecto psicológico. La mayoría de la gente tiene recuerdos claros de dónde estaban y qué hacían el 11 de septiembre de 2001, cuando surgieron las noticias de los ataques y las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas. La vida cambió de muchas maneras ese día, ya que se introdujeron medidas de seguridad adicionales en todo el mundo occidental para combatir futuros ataques. Siguieron guerras en el Medio Oriente, y durante muchos años no pasó una semana sin que las noticias de un incidente importante en Afganistán, Irak o en otro lugar estuvieran en los titulares. Todo esto culminó con el ascenso de ISIS y la crisis migratoria en el Mediterráneo, cuando millones de personas intentaron huir de Siria e Irak. Para entonces, Bin Laden estaba muerto, habiendo encontrado un final bastante ignominioso en el complejo fortificado en el que se había escondido en Abbottabad durante media década. Pero el mundo fue cambiado inconmensurablemente por su extremismo violento.